Bueno, y paso a compartir la pantalla. Bueno, hasta acá es donde habíamos llegado la clase pasada, desde un punto de vista teórico. Luego de esto yo les mostré la aplicación en Python al ejercicio número 1 de la práctica 7. Antes que me pregunten, no puse el código, pero simplemente o sea, el código ese del ejemplo que hicimos el otro día, simplemente porque me olvidé. Sí, no, recién me acordé ahora hace un rato cuando estábamos por empezar. Pero bueno, como la semana que viene seguramente ya va a estar disponible el enunciado del TP de laboratorio número 2, ahí aprovecho y pongo, bueno, ese código que les mostré el otro día y el enunciado del TP número 2, así ya la semana que viene lo charlamos. Bueno, antes que comencemos con esto, que continuemos, ¿alguna pregunta sobre lo que llevamos visto de analizadores descendentes hasta el momento? ¿Algo de lo que vimos la clase pasada que quieran preguntar antes de continuar? No, ¿No? Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a agregar un ejemplo que voy a usar para mostrarle ahora el siguiente tema. Así de paso recordamos también lo que hicimos la clase pasada. Esta es una pequeña gramática. S, F y Q son no terminales. Esto es signo de admiración, que sería un terminal. Y esto sería el signo de pregunta, que sería un terminal. Igual ahí pueden poner A, B, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Es decir, los terminales de esta gramática son paréntesis que abre, paréntesis que cierra, signo de admiración y signo de pregunta, y F, Q y S son los no terminales. Entonces, a ver, ¿qué ocurría en un analizador sintáctico que tenía backtracking? A ver, lo que es el cuerpo principal no tenía mucho misterio. ¿Se acuerdan que necesitábamos una variable tipo bandera, que la habíamos llamado error, pero podría llamarse cualquier cosa, que inicialmente está en falso, y cada vez que esta variable está en verdadero, significa que para la producción en cuestión que yo estaba analizando, junto con el carácter que se está apuntando en la cadena de entrada, y para un no terminal determinado, quiere decir que el resto de la cadena no se podía procesar. Si eso ocurría al final de todas las opciones posibles, es decir, una vez que yo había chequeado todos los caminos posibles de derivaciones, cuando volvía a este cuerpo principal del programa, si la variable error estaba en verdadero, no error iba a estar en falso, y como esto iba a estar en falso, la cadena no iba a pertenecer al lenguaje generado por la gramática. Este procedimiento procesar lo que permitía era, si yo le pasaba como parámetro una producción y un carácter o el lugar de la cadena de entrada a la que yo estoy apuntando, este procedimiento hacía lo siguiente. Si supongamos que este es el lado derecho de la producción que yo le pasé como argumento, entonces este determinado puntero va a estar apuntando a un cierto carácter de la cadena de entrada. Sí, sí, esta es nuestra cadena de entrada.
supongamos que yo estoy apuntando a el tercer carácter. Entonces, la idea sería que me voy a fijar qué ocurre con ese carácter. Si ese carácter, o mejor dicho, primero, para acá lo que hacemos es, en este procedimiento procesar, recorrer uno por uno los símbolos del lado derecho de una producción. Entonces, me paro en el primer símbolo que está en el lado derecho de la producción. Si ese símbolo es un terminal, ahí sí lo que tengo que hacer es fijarme si coincide, en este caso con W3, que sería el símbolo que estoy apuntando en la cadena de entrada. Si eso ocurría, avanzaba una vez más en la cadena de entrada, y si esos dos símbolos no coincidían, quiere decir que en ese momento tenía un error y tenía que volver al procedimiento del no terminal que llamó a esta función y probar con otra producción distinta. Si para todas las producciones se producía error, quería decir, bueno, que esa cadena no pertenecía al lenguaje generado por la gramática. Y en el caso que eh, este símbolo que está en el lado derecho de la producción fuese un no terminal, lo que hacía era llamar al procedimiento asociado a ese no terminal sin cambiar el lugar donde estaba apuntando en la cadena de entrada. Entonces, tanto este como este son más o menos comunes a cualquier tipo de analizador sintáctico descendente. Ahora, concretamente lo que hicimos en la clase pasada fue, decíamos que teníamos que tener un procedimiento asociado a cada uno de los no terminales de la gramática. Entonces, en la gramática esa que les mostré recién, hubiésemos tenido un no terminal para S, un no terminal para F y un no terminal para Q. ¿Sí? Entonces, uno para S, uno para Q y uno para F. Por supuesto, desde un punto de vista teórico, como les mostré el otro día, no es necesario que haya exactamente un procedimiento por cada no terminal, sino que lo que uno podía hacer era en realidad crear alguna estructura tipo diccionario de manera un poco más ingeniosa, y en lugar de tener un procedimiento asociado a cada no terminal, en realidad tengo un único procedimiento para no terminales, que además de la cadena de entrada, le paso como otro parámetro el no terminal que yo quiero, y se hacía mucho más ágil que tener que escribir un procedimiento separado por cada no terminal. Pero desde un punto de vista de funcionamiento, por ejemplo, en el caso de Q y F no pasa nada porque tanto Q como F tienen una sola producción, ahí no hay mucho misterio. Pero en el caso de S yo tenía tres producciones, una era que S se deriva en F, la otra era que S se deriva en Q, y la otra era que S se deriva en paréntesis, S paréntesis, S. Entonces, concretamente, si yo estoy analizando el procedimiento asociado a S, lo que iba a pasar en esta región de acá es la siguiente. Supongamos que estamos en el mismo punto que habíamos mencionado recién. Estoy en el tercer carácter de la cadena de entrada, estoy apuntando a W3. Entonces, en algún momento llamo al procedimiento de S apuntando al tercer carácter de la cadena de entrada. Entonces lo que iba a hacer este procedimiento era, iba a recorrer las tres, en nuestro caso K es igual a 3 porque S tiene tres producciones. Entonces lo que iba a hacer nuestro procedimiento es, primero con esta primera producción se le iba a pasar el procedimiento procesar y ver si llegaba a un camino exitoso que me permita obtener toda la cadena. Si en algún momento se producía un error, o sea, al llamar a este procesar, avanzar este J significa que paso a la segunda producción. Y de nuevo, llamo al procedimiento procesar, si llego a una derivación exitosa ya está, y si se produce un error, vuelvo a incrementar J y le paso a la tercera producción. Si para las 3 se produce error, en realidad quiere decir que ya hay que volver hacia atrás, hay que volver al procedimiento que llamó a S y ver si, supongamos que era otra instancia del mismo S, vamos a llamarle S1 y S2, y ver si este S no tiene alguna otra opción por probar. Pero básicamente la idea fundamental de de un analizador sintáctico con retroceso o con backtracking es que simplemente probaba por fuerza bruta para cada no terminal todas las opciones posibles. ¿Sí?
Bueno, hasta ahí está. Eso en realidad no es nada nuevo, es un recordatorio de lo que hicimos la otra vez y cómo funcionaba este algoritmo. Es más importante, se los vuelvo a contar simplemente para que venga desde el punto de vista de comparación de lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? ¿Hasta ahí ninguna duda? Hernán, yo no tengo duda, pero hay un compañero que quiere unirse. Ah, ya voy. Ah, ahí está, listo, ahí los hice entrar. Sí, es como que si pongo el chat, tapo los participantes, y si pongo los participantes, eh, es decir, tengo que poner el chat y los participantes en el teléfono porque esta distribución de Linux que yo estoy usando no tiene cliente de Zoom, entonces lo tengo que usar desde el navegador y en el navegador no me deja poner el chat junto con la pantalla que estoy compartiendo y bueno, y me olvidé de sacar el chat. Pero gracias por avisarme y si aparece algún otro me dice. O si ven algo. Yo ahora tengo la lista de participantes, si ven algún mensaje en el chat, si no también me avisa. Bueno, muy bien. Con respecto a esto, entonces, bueno, esto eventualmente por prueba y error va a funcionar, pero el tema es que si yo tengo un código fuente con millones de líneas de entrada y una gramática ya incluso del tamaño de la que yo les mostré para el TP que estamos haciendo, esto es muy costoso computacionalmente. Entonces, como habíamos charlado la otra vez, intuitivamente uno intenta deducir qué es lo que va a necesitar en el futuro. Entonces, para eso se creó el tema de los símbolos directrices. Entonces, si volvemos a esta gramática, ¿se acuerdan que dijimos que asociado a cada producción teníamos el concepto de símbolos directrices? Entonces, por ejemplo, los símbolos directrices de S se deriva en F. Yo lo que me tenía que fijar es, primero, si el lado derecho de la producción es o no anulable. Acá, particularmente en esta gramática, no hay nada anulable. Entonces, como no hay nada anulable, los símbolos directrices de esa producción eran simplemente los primeros del lado derecho, y como F es un no terminal, me tengo que fijar en qué comienzan todas las cadenas que se deriven de F, que es con el símbolo de admiración. Luego, para la segunda producción, S se deriva en Q, ocurre algo similar, Q no es anulable, así que tendríamos que hacer los primeros de Q, y en los primeros de Q vamos a tener el signo de pregunta. Y ahora, para los símbolos directrices, de S se deriva en paréntesis, S paréntesis seguido de S, tenemos a los primeros. De nuevo, todo esto no es anulable porque tenemos como mínimo un terminal presente, y tendríamos que hacer los símbolos directrices de paréntesis, S paréntesis, concatenado con S. Y como todas las cadenas de este lado derecho van a comenzar con este paréntesis, los símbolos directrices de esa producción es paréntesis que abre. Luego, en el caso de F, los símbolos directrices de F se derivan en signo de admiración, es simplemente signo de admiración, y similarmente para Q, los símbolos directrices de Q se derivan en signo de interrogación, es signo de interrogación. Bueno, y eso era lo que habíamos hecho la clase pasada desde el punto de vista de calcular los símbolos directrices. Entonces, la versión de incorporar la inteligencia a este procedimiento venía por lo siguiente. Si yo estoy esperando una cadena, es decir, por ejemplo, con esta gramática que tenemos acá, se puede generar la cadena paréntesis que abre, supongamos que acá ponemos un signo de admiración, paréntesis que cierra y acá un signo de pregunta. Entonces, si yo estoy esperando, supongamos que yo estoy apuntando al segundo carácter. Si yo estoy apuntando al segundo carácter en la cadena de entrada y tengo una situación como paréntesis, S paréntesis, S, la pregunta sería, ¿cuál de las tres producciones utilizar para esta S que está acá? En el método que hacíamos antes iba a probar una por una cada una de las tres que tenía. S se deriva en F, S se deriva en Q y S se deriva en paréntesis S, paréntesis S.
El tema es que dependiendo cómo estén escritas, es decir, si en mi parser se acuerdan que armábamos una estructura tipo diccionario, donde cada no terminal era una clave, y asociado a cada no terminal había, no me acuerdo si no habíamos puesto una lista de listas, donde en los miembros de esa lista estaban los lados derechos de cada una de las producciones asociadas a S en este caso. Entonces, dependiendo en el orden que yo le escribía, que no había ningún orden, no había por qué seguir ningún orden en particular, el parser iba a ir probando con cada una de estas hasta encontrar la correcta. Pero la idea es, de nuevo, ustedes piensen en un código con miles o millones de líneas, ese costo, por más que sean 3 producciones, ese costo de probar es grande. Entonces, nosotros sabemos intuitivamente que este signo de admiración que está acá solamente puede llegar a provenir del lado de F. Y para provenir del lado de F, la opción lógica es utilizar la producción número 1. Entonces, la modificación que le vamos a hacer al parser que veníamos usando es, en este proceso, o sea, el procedimiento procesar, que es analizar el lado derecho de una producción, y el cuerpo principal no tienen por qué surgir ningún cambio. El costo grave venía de probar una por una todas las producciones en el procedimiento asociado a los no terminales. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar esta parte de acá y la vamos a reemplazar por una versión más inteligente que dice, en realidad cuando esté acá, yo me voy a fijar el símbolo que estoy apuntando en la entrada, que en este caso sería el signo de admiración, ¿sí? El símbolo actual que sería el signo de admiración, si está presente en los símbolos directrices de alguna de las producciones del no terminal que estoy analizando en este momento. Como en este caso el no terminal que estoy analizando es ese, lo que yo me tendría que fijar es si el signo de admiración está en los símbolos directrices de alguna de las producciones de ese. Y en realidad elegir esa, porque no sé si se acuerdan, pero el significado intuitivo de los primeros era, a partir del no terminal que estoy mirando, cuáles son aquellos terminales que pueden llegar a aparecer en primera posición. Entonces yo necesitaría a partir de ese una producción que entre las cosas que se derivan de esa producción aparezca en el primer lugar el signo de admiración. Entonces concretamente sabemos que la respuesta intuitiva es esta, la número 1. Entonces, tomando esto que está acá y modificándolo según esto que yo les estoy mencionando, queda en realidad esto, ¿sí? Como dice acá, el procedimiento principal y el procedimiento procesar no se alteran, siguen siendo lo mismo que antes. Este es el algoritmo main y este es el algoritmo procesar. Y lo que vamos a hacer es reemplazar este. Vamos a sacar toda esta parte, el encabezado es el mismo, pero vamos a sacar toda esta parte, que es la que hacía, la que probaba una por una todas las alternativas, y la vamos a reemplazar por lo siguiente. De nuevo seguimos utilizando una variable de bandera tipo error, pero ahora hacemos algo más inteligente, que es una estructura de casos. Acuérdense que más allá de la escritura esta, porque es muy dependiente del lenguaje donde lo vayamos a implementar, ustedes piensen en este simbolito PDW como el carácter que estamos apuntando en la cadena de entrada. Entonces, todas estas, esta y esta serían las K producciones asociadas al no terminal que teníamos antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenía este no terminal? Tenía K producciones distintas. Pero ahora lo que hicimos fue, a cada uno de esas producciones le calculamos los símbolos directrices. ¿Y cuál es el tema? Si yo me planteo que los símbolos directrices de n se deriva en alfa i, intersección los símbolos directrices de n se deriva en alfa j, es igual a vacío para todo i y para toda j, es decir, si yo me planteo construir una gramática donde los símbolos directrices de las producciones que corresponden a un mismo no terminal no tengan nada en común, como el caso que estamos analizando, fíjense que los símbolos directrices de las producciones de S, todas tienen intersección vacía, esta con esta, la primera con la tercera y la segunda con la tercera, tienen todas intersección vacía. Entonces, si yo creo una gramática que cumpla esas condiciones, entonces acá, en esta estructura de casos, siempre va a haber eh, una única respuesta correcta, ¿sí? Entonces, si yo estoy apuntando al signo de admiración en la cadena de entrada,
si yo me planteo esta condición que está acá, va a haber una sola, eh, o sea, el signo de admiración va a estar en uno solo de estos conjuntos. Acuérdense que los símbolos directrices son un conjunto, entonces la respuesta correcta es seleccionar ese. ¿Sí? ¿Cómo está hasta acá? ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió la diferencia con el caso anterior? Perdón, Hernán. Entonces, ¿necesitamos que la Sí. intersección sea vacía o podemos trabajar sin que sea vacía, pero va a tener más trabajo? Vamos. A ver, el tema es que, o sea, para el algoritmo que vamos a implementar ahora, sí, le pide la condición que sea vacía y además es la definición de una clase teórica. ¿Sí? Ahora yo les voy a presentar la definición de una clase de lenguajes libres de contexto que se llaman LL1, y ahí sí, siendo puramente estrictos, la intersección tiene que ser vacía. Ahora, con respecto a lo que vos me preguntás, podría llegar a implementar, si la intersección no es vacía, pero tienen poquitas cosas en común, podría llegar a implementar una versión mejorada del que vimos antes. Simplemente que en lugar de probar una por una todas las producciones, solamente probás aquellas en las que el símbolo, suponete que el signo de admiración está metido, Sí, sí, o sea, tenemos ese lo tiene 15 hicimos. producciones, claro, ese tiene 15 producciones, pero el signo de admiración está metido solamente en 3 conjuntos de símbolos directrices. Podrías hacer una versión mejorada que es probar solamente en esos 3. ¿Sí? Sería una mejora sobre el algoritmo de fuerza bruta. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, gracias, no hay por qué. ¿Otra duda? Bueno, concretamente sobre lo que me preguntaba recién Nazareno, desde un punto de vista teórico, para tener el caso puro de esto que estamos mencionando acá, le vamos a pedir esta condición. Ojo que son solamente los símbolos directrices que corresponden al mismo no terminal, ¿sí? O sea, eh, fíjense que esta producción de F tiene el signo de admiración y esta producción de S tiene el signo de admiración, pero ahí no hay ningún problema porque son no terminales distintos. Uno es S y el otro es F. La condición esta que estoy poniendo acá son solamente para producciones del mismo no terminal. Bueno, cuando esta condición se cumple, que los símbolos directrices que corresponden a producciones del mismo no terminal tienen siempre intersección vacía, se trata de una gramática que se llama LL1. Y son el tipo de gramáticas que se pueden implementar con un parser que se llama predictivo. El nombre de predictivo viene porque, como cada símbolo que estoy apuntando en la entrada va a estar como máximo en una de las producciones presentes en sus símbolos directrices, uno, entre comillas, puede predecir en cada momento cuál es la decisión óptima que le conviene tomar. De ahí viene el nombre de predictivo. Ahora, obviamente esto sería el ideal, ¿no? Pero por supuesto siempre hay algo que no termina de funcionar del todo y el tema es que si bien estamos hablando de gramáticas libres de contexto, las gramáticas del tipo, vamos a hacer así, vamos a hacer la clase 2 por acá, que serían los lenguajes libres de contexto. El problema es que los lenguajes libres de contexto que se pueden analizar con este método están a una cosa así. Son, por supuesto, más grandes que el conjunto de los lenguajes regulares, pero distan bastante de poder cubrir todos los lenguajes libres de contexto. En cambio, la versión que habíamos visto antes, que eran los lenguajes que se pueden analizar con backtracking, es mucho más amplia. O sea, estos que dibujé acá son los que se pueden analizar con backtracking o retroceso. No cubre todos los lenguajes libres de contexto, pero la mayoría. Básicamente, la capita esta que no cubre, no sé si se acuerdan que yo les había mencionado la clase pasada que había un problema que se llamaba recursividad de izquierda, que hoy lo vamos a tratar y cómo se corrige. Los únicos
que no pueden analizarse con el método de backtracking son los que tienen este problema de recursividad izquierda. Pero la gran mayoría de los lenguajes libres de contexto, ojo, es muy costoso computacionalmente, pero se podría hacer. Bueno. Entonces, bueno, nada. Ojalá se pudiese llegar siempre a el predictivo, que son los de la clase LL1, pero lamentablemente es un grupo relativamente pequeño. Después, como les había contado en la clase pasada, vamos a ver un grupo que es más o menos equivalente, con muy pequeñas diferencias, a los que se pueden analizar con backtracking, que se llama de la clase LR, que son los que en realidad se usan en la práctica, porque son más eficientes que el método por backtracking, cubren más o menos la misma cantidad de lenguajes, y no son mucho más complicados que los LL. Pero eso, bueno, es un mundo completamente distinto, porque los LR son ascendentes, ¿sí? O sea, estamos a 2 o 3 clases recién de empezar a tocar ese mundo. Bueno, el último comentario antes de pasar a un ejemplo es que el nombre este de LL es de left to right y esta L es de left most, agregué una que no iba, left most, o sea, porque es un método que recorre la cadena de entrada de izquierda a derecha e intenta generar siempre la derivación más a la izquierda. Y este uno de acá es la cantidad de caracteres hacia adelante que toma para tomar la decisión. Por ejemplo, en esto que yo les estaba mostrando, vieron que les decía, yo había llegado a analizar hasta este punto, había llegado a analizar exitosamente hasta W sub 2 y ahora me tocaba W sub 3. Entonces, para tomar la decisión de la producción correcta, me fijaba en un carácter en la entrada, que es concretamente en el ejemplo W3. ¿Sí? Entonces, ese 1 proviene de eso, la cantidad de caracteres hacia adelante de la entrada que yo miro para intentar tomar la decisión óptima. Existen el LL2, el LL3 y así sucesivamente, pero el problema es que comienzan S2, significa que empiezo a interactuar en lugar de sobre un terminal sobre 2, es decir, sobre el producto cartesiano, y lo que vamos a hacer ahora dentro de un rato se empieza a agrandar mucho y no vale la pena computacionalmente comparado contra los LR. Bueno, muy bien. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? Hola, profe, ¿cómo anda? Yo tengo una duda. Hola, Ahí donde dice don Raúl. recursividad izquierda, ¿qué quiso poner? Ahí en el borde. O sea, el problema de recursividad izquierda que les había contado en la clase anterior, que es cuando el primer símbolo de la derecha de una producción es igual al no terminal que se está derivando. Igual es como un comentario, después lo vamos a analizar. Ahora dentro de un rato lo vamos a analizar ya matemáticamente. Es cuando Listo, tengo una perfecto. producción, A se deriva en A seguido de algo, es decir, que el primer símbolo del lado derecho de la producción coincide con lo que estoy derivando. Eso se llama recursividad izquierda. Listo, perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, Profe, sí, ¿y las decime, siglas Juan. LR a qué aluden? Left to right, right most, es decir, también analiza la cadena de izquierda a derecha, pero la R es de right most, intenta construir la derivación más a la derecha. Ok, pero tanto el LR como LL no menciona nada que sea ascendente o descendente. En el nombre no, en el nombre no. Digamos, eso se nota, digamos, en el análisis del algoritmo. Ahora dentro de un rato ahora para esto que les estoy mostrando, vamos a ver que se puede construir
lo que se llama una tabla de análisis sintáctico, y el hecho de que sea descendente se ve ahí desde el punto de partida. Es más, en este ya lo podrías ver que es descendente desde el punto de vista de que la primera cosa que llamás en este algoritmo es precisamente el procedimiento asociado al símbolo distinguido. Y entonces ya desde ese punto de vista estás partiendo de la raíz de un árbol, eso es lo que te da la idea de que es descendente. Pero en el nombre no está, no. Y los otros, los que son LR, tampoco en el nombre no figura que sean ascendentes, sino que sean ascendentes se deduce del algoritmo de análisis que vamos a aplicar. Perfecto, gracias. No hay por qué. Bueno. Muy bien. Bueno, esto como un pequeño comentario teórico que está relacionado con lo que charlaba recién. La ventaja que tienen los analizadores sintácticos descendentes predictivos es que son determinísticos, ¿sí? En cada momento puedo deducir cuál es la decisión. No, o sea, ¿Alguien? mañana, el miércoles, si no llega, si mañana, claro, porque mañana seguramente van a hacer la segunda visita. Y si me llegan a hacer la misma mierda que no creo, porque voy a estar No estoy escuchando bien, no sé si me están preguntando o a alguien le quedó el micrófono abierto. Bueno, asumo que no era una pregunta para mí. Listo. Bueno, les decía, la ventaja que tienen los analizadores sintácticos predictivos es que en cada momento puedo tomar la decisión óptima, por eso son determinísticos. Y la desventaja que tienen es que, como les mostraba recién, es muy pequeño el grupo de lenguajes que soporta este tipo de análisis. Es solamente este grupo que está acá. Y la ventaja de los que son con retroceso es que, salvo los que están asociados a una gramática con recursividad izquierda, todos los lenguajes libres de contexto se podrían analizar en un principio con este método, pero la desventaja que tienen es el costo computacional. Bueno, ¿dónde estaba acá está el ejemplo. Bueno, ahora, en realidad yo ya les mostré cómo se podría, en qué cambia que el parser sea predictivo, que es el cambio este que aplicamos en el procedimiento PNI. Esencialmente, si ustedes toman los dos procedimientos main y procesar que les mostré la semana pasada y reemplazan el procedimiento PNI por uno que haga esto, en realidad ya tienen un parser predictivo. Ahora, entonces, este que está acá se llama predictivo por procedimientos, así como el anterior se llamaba por procedimientos con retroceso o con backtracking. Este es una segunda clase que se llama predictivo por procedimientos. Lo que pasa es que los que son predictivos se pueden implementar de otra manera más cómoda aún, que se llaman predictivos por tabla. Pero hago la aclaración que los que son predictivos por tabla y predictivos por procedimientos son literalmente lo mismo, simplemente que el procedimiento principal del parser realiza el análisis con una estructura distinta, pero la clase de lenguajes que se pueden analizar, cuando es predictivo, sea por procedimiento o por tabla, es exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que hace este método, el predictivo, pero cuando lo hace por tabla? Crea una estructura que es así. Decimos, en la columna colocamos los terminales, que en nuestro caso serían paréntesis que abre, paréntesis que cierra, el signo de admiración, el signo de pregunta, y un símbolo especial que se llama de fin de cadena, que se los mencioné el otro día, y que se utiliza más que nada para saber cuando llegamos al final del análisis sintáctico. Y en las columnas colocamos los no terminales, que en nuestro caso serían S, F y Q. Entonces, y la idea funciona así. Fíjense que si yo tengo el no terminal S y estoy apuntando a un signo de admiración,
En la cadena de entrada dijimos que me convenía tomar esta producción. Entonces, en la intersección de S con el signo de admiración, que sería esta columna de acá, vamos a colocar la producción S se deriva en F. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la cuando yo tengo el no terminal S y estoy apuntando al signo de admiración en la cadena de entrada, la producción que me conviene es esta de acá. Luego, similarmente, si tengo el signo de pregunta también para S, me conviene tomar S se deriva en Q, porque el signo de admiración es uno de los símbolos directrices de la producción S se deriva en Q. Y si estoy en el procedimiento que corresponde a S, pero estoy apuntando a un paréntesis que abre en la cadena de entrada, acá sería la producción S se deriva en paréntesis S paréntesis S. ¿Sí? Tendría que haber hecho un poco más grande el casillero, pero creo que se entiende la idea. Luego, si estoy apuntando a un signo de admiración en la cadena de entrada, pero estoy en el procedimiento que corresponde al no terminal F, entonces que eso sería acá, entonces quiere decir que en ese momento me conviene usar la producción F se deriva en signo de admiración y similarmente me conviene utilizar Q se deriva en signo de pregunta si estoy en el procedimiento que corresponde al no terminal Q y estoy apuntando al signo de pregunta en la cadena de entrada. Entonces, esto esencialmente lo que me dice es, si yo en la cadena de entrada, por ejemplo, estoy apuntando a este signo de admiración, entonces, cuando eso corresponda al no terminal S, me conviene llamar esta producción. ¿Sí? Estoy en signo de admiración y en el procedimiento del no terminal S me conviene llamar S se deriva en Q. Pero como ahora voy a estar en Q y voy a seguir apuntando al signo de admiración, me conviene la Q derivarla en signo de admiración. ¿Sí? Esa sería la idea de lo que significa esta tabla. Todos los lugares que quedan en blanco en la tabla significan situaciones de error. O sea, si yo en un momento caigo en un lugar que significa que la tabla está en blanco, significa que ahí no puedo continuar analizando y la cadena de entrada no pertenece al lenguaje generado por la gramática. Y si yo pido la condición, ¿dónde estaba? Para el otro lado. Si pido esta condición, que la intersección de los símbolos directrices de dos producciones del mismo no terminal sea vacía, esta tabla siempre va a contener como máximo una producción en cada casillero. ¿Sí? Nunca voy a tener el caso de dos producciones. Si tengo el caso de dos producciones, es porque pasa algo similar a lo que me preguntaba Nazareno, que es que el mismo símbolo directriz corresponde a dos producciones distintas. O sea, en realidad y puramente ya no se podría analizar con este procedimiento. Perdón, con este algoritmo. Bueno, ¿hasta ahí se entendió la idea? ¿Cómo es la idea de esto entonces para llenar la tabla? Si podría decirlo de vuelta. O sea, vos vas a tener, como acá en la columna tenés los terminales, lo podés pensar como el símbolo que estás apuntando en la cadena de entrada. Entonces yo digo, estoy apuntando a un paréntesis que abre. Entonces, si estoy apuntando a un paréntesis que abre, digo, ¿paréntesis que abre está en los símbolos directrices de alguna producción? Sí, está en los símbolos directrices de esta producción. Entonces me fijo en la cabeza de la producción, que sería la S, y en el símbolo, que sería el paréntesis que abre. Entonces, en la tabla busco la intersección de paréntesis que abre con S, y ahí coloco la producción para la cual paréntesis pertenecía a sus símbolos directrices. Listo, perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Otra duda? ¿No? Bueno, vamos a ver esto en acción un poco mejor con uno de los ejercicios de la guía. Vale, esto una cosita más. ¿Las casillas esas vacías, cómo se llamaban?
Son situaciones de error. Si en algún momento del algoritmo que listo. vamos a aplicar caemos en esas casillas, quiere decir que estamos ante una situación de error. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Avanzamos un cachito más con la teoría, entonces ahora la idea fundamental sería, bueno, esto es simplemente la teoría de cómo construir la tabla que les acabo de mostrar. Y les quería mostrar este algoritmo. Entonces, vamos a ver para qué se usa esa tabla. Un segundito. Estoy corriendo mi disposición del teléfono. Ahí está. Listo. Bueno, entonces, la idea de esto es así. Yo voy a dejar el algoritmo este para que lo tengan en la vista. Y entonces vamos a suponer precisamente esa cadena que les mostré. Entonces, este algoritmo utiliza lo siguiente. Utiliza una pila que inicialmente tiene como componentes el símbolo de fin de cadena, que se utiliza para saber cuándo termina exitosamente, y se coloca por encima de ese el símbolo distinguido de la gramática. En este caso es ese, por ejemplo, en la gramática que estamos utilizando para el Lexer y Parser del TP de laboratorio sería program. Y acá colocamos la cadena de entrada, que sería paréntesis que abre, signo de admiración, paréntesis que cierra, signo de pregunta, y acompañado también del símbolo de fin de cadena. Inicialmente estamos apuntando al paréntesis que abre. Entonces, el método de análisis sintáctico predictivo básicamente consiste en repetir, fíjense que todo esto está dentro de un gran ciclo repetir, hasta que se produzcan estas condiciones o se produzca error, ¿sí? La condición de éxito sería que en nuestra pila nos quede solamente el símbolo de fin de cadena sin nada por encima y estar apuntando simultáneamente al símbolo de fin de cadena en la cadena de entrada, ¿sí? Esa sería nuestra situación de éxito. Entonces, tope, esta variable que está acá, siempre es lo que tengo en el tope de la pila, y t es lo que estoy apuntando en la cadena de entrada. Entonces, siempre me tengo que ir fijando qué tengo en la combinación del tope de la pila con lo que estoy apuntando en la cadena de entrada. Entonces, en este caso estoy apuntando al paréntesis que abre, y en el tope de la pila tengo S. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer es, si lo que tengo en el tope de la pila es un terminal, o si lo que tengo en el tope de la pila es un no terminal. Lo que tengo en el tope de la pila, en este caso, como es S, es un no terminal, ¿sí? Entonces, a esta parte de acá no entramos y vamos directamente a esta parte. Entonces, M es el nombre de la tabla esta. M sería esta de acá. Entonces, me fijo, ¿qué tengo en la tabla? En la intersección entre lo que estoy apuntando en la cadena de entrada, que en nuestro caso sería paréntesis que abre, y tope, que en nuestro caso sería S. En la intersección de paréntesis que abre con S tengo esta producción. Entonces el algoritmo lo que me dice es que lo que tengo que hacer es, en la pila, sacar lo que tenía en el tope, que es la S, ¿sí? Extraer el tope de la pila, sacar la S, me queda al descubierto el símbolo de fin de cadena. Y agregar en el tope de la pila todo el lado derecho de la producción. Pero de tal manera que lo que está más a la derecha va primero en la pila, o sea, queda más abajo. Así que en nuestro caso sería, esta S sería esta de acá. Después tendría el paréntesis que cierra, la S del medio y el paréntesis que abre. Es decir, ahora mi pila tiene todas esas cosas, ¿sí? Y en la cadena de entrada sigo apuntando exactamente al mismo lugar, ¿sí? En la cadena de entrada solamente nos movemos cuando tengo un terminal en el tope, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue usar la producción
S se deriva en paréntesis, S, paréntesis, S. Entonces, ahora digo, en el tope de la pila ahora tengo un terminal, entonces caeríamos en esto de acá. Como en el tope de la pila tengo un terminal, lo que tengo que fijarme es si lo que tengo en el tope de la pila, que es paréntesis que abre, coincide con lo que estoy apuntando en la cadena, que es paréntesis que abre. Como sí coincide, lo que tenemos que hacer es avanzar en la cadena de entrada y extraer el tope de la pila. Entonces ahora va a quedar al descubierto esta S que está acá. Fíjense que lo que hice fue sacar el paréntesis que abre y avanzamos una en la cadena de entrada. Ahora vamos a estar apuntando al signo de admiración. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Los dos casos, cuando tengo un no terminal, básicamente me fijo si tengo una producción disponible que pueda meter en la pila, y si tengo un terminal tengo que ver si coinciden lo que estoy apuntando con lo que tengo en el tope de la pila. Sí, se entiende. Muy bien. Listo. Entonces, ahora nuevamente tenemos un no terminal. Entonces, volvemos a caer en esta parte de acá. Y estamos apuntando al signo de admiración. Entonces, me tengo que fijar si tengo algo en la intersección de signo de admiración con S. Tengo la producción, S se deriva en F. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar, sacar S de la pila y reemplazarlo por los contenidos del lado derecho de la producción, que es F. Y ahí lo que usamos fue la producción, S se deriva en F. Y en la cadena de entrada seguimos apuntando a lo mismo. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, signo de admiración, perdón, signo de pregunta, y estamos apuntando al signo de admiración. Yo voy a continuar por acá abajo. Entonces ahora tengo nuevamente un no terminal. Entonces estoy apuntando al signo de admiración y tengo F. Me fijo en la intersección de signo de admiración con F, tengo esta producción de acá. Entonces ahora en la siguiente situación de la pila vamos a tener el símbolo de fin de cadena, S arriba, paréntesis que cierra, y ahora la F la cambiamos por el lado derecho, sacamos la F y lo cambiamos por el lado derecho de la producción, que es el signo de admiración. Y en la cadena de entrada seguimos apuntando a lo mismo. Entonces tenemos paréntesis que abre, signo de admiración, paréntesis que cierra, signo de pregunta, numeral, y ahora como en el tope de la pila tenemos un terminal, nos tenemos que fijar si ese terminal coincide con lo que estoy apuntando en la cadena de entrada. Como sí coincide, lo que teníamos que hacer era sacar lo que acabamos de machear de la pila y avanzar uno en la cadena de entrada. Ahora vamos a estar apuntando al paréntesis que cierra. Entonces, fíjense que nuevamente nos quedó un paréntesis que cierra, es decir, un terminal en el tope de la pila. Y me fijo si este coincide con lo que estoy apuntando en la cadena. Como sí coincide, volvemos a sacar el tope de la pila, nos queda al descubierto la última S y avanzamos una vez más en la cadena de entrada. Ahora estamos apuntando al signo de pregunta. Entonces ahora en el tope de la pila me quedó una S. Ahora ya no es un terminal, tenemos que volver a este camino de acá. Me tengo que fijar si en la pila, si en la tabla tengo algo que corresponda a la intersección de la fila, signo de pregunta, con la columna S. Tenemos la producción, S se deriva en Q. Entonces en este caso lo que teníamos que hacer era, en la pila, sacar la S y reemplazarlo por el contenido del lado derecho, que era la Q. ¿Sí? Entonces ahora la nueva disposición de la pila va a quedar el signo de fin de cadena con una Q por encima, y en la cadena seguimos apuntando a lo mismo, al signo de pregunta. Entonces ahora, como vuelvo a tener un no terminal, me fijo si tengo algo en la intersección de signo de pregunta con Q, y es esta producción de acá. Entonces lo que vamos a hacer es, en la pila, o sea, en la cadena de entrada, vamos a seguir estando apuntando a lo mismo. Y ahora lo que hacemos es sacar la Q y reemplazar por el lado derecho, que es el signo de pregunta. ¿Sí? Y usamos la producción, Q se deriva en signo de pregunta. Bueno, lo hago un poquito desprolijo y sigo por acá.
Entonces ahora, como estoy apuntando a un terminal, me fijo si ese terminal coincide con el que estoy apuntando. Como coincide, avanzo en la cadena de entrada. Ya estamos apuntando al símbolo de fin de cadena y teníamos que extraer el tope de la pila, nos quedó al descubierto el símbolo de fin de cadena. Entonces, como esta condición se cumple, hemos terminado exitosamente y quiere decir que la cadena original pertenecía al lenguaje generado por la gramática. O sea, esto en el único caso que hubiese fallado es si, por ejemplo, si me quedó al descubierto el tope de la pila el símbolo de fin de cadena, pero todavía no llegué al final de la cadena, o si llegué al final de la cadena, pero todavía me queda una S acá, entonces quiere decir que esa cadena no era aceptada, y si no, lo otro que podía pasar es que si si lo que estoy apuntando no coincide con lo que tengo en la cadena de entrada, o este error de acá sería caer en alguno de los casilleros que están en blanco. Bueno, ¿cómo está la idea hasta el momento? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Bueno. Y este método además tiene otra sorpresa más. Si yo ahora me fijo, este es el símbolo distinguido. Si voy usando las producciones que usamos para hacer cada una de las transiciones cuando caíamos en este lado, fíjense, ahora, S se deriva en F. Como estamos haciendo la derivación más a la izquierda, la que derivamos es esta de acá, me queda F paréntesis S. Ahora, la siguiente producción es, yo me olvidé de anotar una, que fue cuando pasamos de acá para acá, me olvidé de anotarla, pero usamos F se deriva en el signo de admiración, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar paréntesis, signo de admiración, paréntesis, S. Ahora, esta S que está acá, primero la derivamos en Q, me queda paréntesis, signo de admiración, paréntesis, Q, y finalmente la Q la derivamos en el signo de pregunta, y fíjense que si utilizamos estas 5 producciones y en el orden en que me van apareciendo en el algoritmo, no solamente descubro que la cadena pertenece al lenguaje generado por la gramática, sino que también descubro la derivación más a la izquierda para la misma. Muy bien. ¿Qué tal hasta el momento? ¿Se entiende? Bien, sí, sí, se entendió. Muy bien. Listo, entonces como ven, este método, gracias también los que escribieron en el chat, como ven, este método es muy atractivo, pero bueno, el problema que tiene no es el que les comentaba al principio, que la cantidad de cosas que se pueden analizar con esto es relativamente, bueno, ya ni sé, no, era para el otro lado. Es esto que está acá, ¿no? Lo que está en esta rejilla es relativamente pequeño con respecto al total de lenguajes libres de contexto. Y es más, incluso hasta los lenguajes de la vida real de programación son libres de contexto con algunos agregados, con lo cual el caso es todavía peor, pero bueno, los que se pueden hacer con este método suelen ser más lenguajes tipo de juguete, como el que yo les puse en el TP de laboratorio, o lo que se llaman lenguajes de dominio específico, que son lenguajes para hacer algo en específico y no un lenguaje de programación general. Para ese tipo de cosas, este método de análisis sintáctico suele ser útil. Igualmente hay lenguajes de la vida real que se pueden analizar con esto, pero bueno, son lenguajes tirando ya un poco a los más antiguos o un poco más reducidos en sus funcionalidades. Bueno, muy bien. Entonces, esto que está acá en realidad es un ejemplo de los que les acabo de mostrar, pero con otro lenguaje distinto que puso Juan, pero sería la misma idea. Y esta definición de gramática LL1 es lo que ya les había dicho. La idea fundamental es que siempre que dos producciones correspondan al mismo no terminal, la intersección de los símbolos directrices debe ser básica. Bueno, hasta ahora, en realidad, todo viene muy bien, pero sin embargo hay muchos casos de la vida real donde esto no funciona. Concretamente, vamos a volver a la vieja y querida gramática de las expresiones regulares. La versión número 2, ¿sí? La versión número 2, que era la versión no ambigua.
la versión 2 de la gramática de las expresiones era E se deriva en E más T. Voy a dejar un lugar. E se deriva en T. T se deriva en T por F. T se deriva en F. F se deriva en paréntesis, E paréntesis. F se deriva en un identificador. O F se deriva en un número. Entonces, ¿qué ocurre? Si calculamos los símbolos directrices de cada una de estas, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el? Esto, claramente acá no tengo nada anulable. Entonces, como E más T no es anulable, los primeros de E, y particularmente E no es anulable, los primeros de E van a ser los símbolos directrices de esta producción. Pero los primeros de E a su vez van a coincidir con los primeros de T. Y los primeros de T van a coincidir con los primeros de F, y los primeros de F van a ser paréntesis que abre y D y num. O sea que acá tengo paréntesis que abre y D y num. Ahora, por lo que acabo de decir, los símbolos directrices, en este caso los símbolos directrices de esta producción, van a ser los primeros de T. Los primeros de T a su vez van a contener a los primeros de F, y los primeros de F van a ser paréntesis que abre y D y num. O sea que en realidad acá, como ven, ya tengo un problema, ¿sí? Que es que dos producciones de E tienen los mismos símbolos directrices, con lo cual, como en este caso, la intersección es distinto de vacío, no es LL1. No hace falta en realidad seguirlos calculando, pero si quieren, para que vean que incluso que hay dos no terminales que tienen problemas, por lo que estuvimos analizando, acá también me va a dar paréntesis que abre y D y num, y este también me va a dar paréntesis que abre y D y num. F no tiene problemas, pero ya tenemos dos que tienen intersección no nula, entonces la misma conclusión. Ahora, ¿por qué concretamente E y T tienen? Primera pregunta, ¿entendieron de dónde saqué los símbolos directrices? Sí, sí, se entendió. Ahí igual que puso N es distinto al vacío. No, el símbolo de la intersección. Vamos a ponerlo más prolijito. Perdón. Vamos a hacer algo más interesante. Vamos a llamar a este conjunto A este conjunto ok. B, y sería que A intersección B es distinto de vacío. Perfecto, gracias. Bueno. Ahora, la pregunta más interesante sería, ¿por qué justo E y T son los que tienen ese problema? Porque observen que tienen el fenómeno que yo les mencioné hace un rato, que es, tengo una producción de E cuyo primer símbolo del lado derecho de la producción es lo mismo que se está derivando, y lo mismo pasa para T. Esos son dos ejemplos de lo que se llama recursividad izquierda. Es decir, esta versión 2 corrige la ambigüedad, la precedencia y la asociatividad con respecto a la versión 1 de la gramática de las expresiones, pero si bien corrige eso, sigue teniendo problemas, y concretamente el problema que tiene es que es recursiva izquierda. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo modificar la recursividad de izquierda, que van a ver que no es muy elaborado, y luego, si quieren, hacemos un pequeño recreo. Así luego del recreo les muestro la factorización, vemos dos ejemplos, y si quieren ya por hoy estamos para que no se haga tan pesado. Entonces, bueno, acá lo que tienen simplemente es un teorema que les dice que, bueno, este es el mismo ejemplo que yo les estaba mencionando.
Simplemente lo que pasa es que como acá no puso num, por eso les queda solamente 2 símbolos directrices. O sea, y puso una versión de la gramática de las expresiones más chiquita, pero que sirve para ejemplificar lo mismo. Y bueno, la idea fundamental es que acá tienen un teorema que si una gramática es reducida, ¿se acuerdan que eran cuando le sacábamos todos los símbolos inútiles, los símbolos no activos, los símbolos no alcanzables? Entonces, si una gramática es reducida y es el L1, entonces no es recursiva izquierda. Con lo cual, de acá surge por la contrarrecíproca que si una gramática es recursiva izquierda, entonces no se cumple esto, con lo cual o no es reducida o no es el L1. Y la parte de ser reducida la puedo corregir porque la puedo corregir yo a mano, entonces básicamente, si la gramática es recursiva izquierda y es reducida, entonces se deduce por el contrarrecíproco de este teorema que no es el L1, ¿sí? Que es el problema que estamos teniendo en ese ejemplo. Bueno, luego si lo quieren mirar, también está en el Hopcroft, no, en el libro del dragón, y acá la demostración de eso. Y este es el algoritmo para eliminar la recursividad izquierda. La idea sería la siguiente. Fíjense que tenemos un no terminal A, que sería el que tiene el problema de recursividad izquierda, particularmente en esta producción y en esta producción. Y en esta otra producción. Es decir, son producciones de A que comienzan con la misma A. Y estas también serían producciones de A, pero que no tienen recursividad izquierda. Entonces, se los voy a mostrar directamente con el ejemplo para no confundir. La manera de corregir la recursividad izquierda es así. Y esta que viene acá es la versión 3 de la gramática de las expresiones. Veamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con E. E se deriva en E más T barra T. Esto que está acá, lo que está a continuación del símbolo que provoca la recursividad izquierda, es lo que está llamado como alfa 1 en la teoría. Y la parte, es decir, las producciones que no tienen pero que no tienen absolutamente nada que ver con la recursividad izquierda son las que se llaman beta, y de las que tienen recursividad izquierda, la parte exceptuando lo que coincide, es decir, del más en adelante, es lo que está llamado como alfa. ¿Sí? ¿Ven? Alfa es lo que está después de la parte que produce la recursividad izquierda, y beta son los que no tienen nada que ver con la recursividad izquierda. En este caso, solamente para la producción de E hay una de cada una, por eso hay un solo alfa y un solo beta. Entonces, la manera de corregir la recursividad es así. Yo digo, E se deriva en la parte que no tienen recursividad izquierda, que en este caso sería la beta, que sería la T, seguida de un nuevo no terminal, que es el que voy a utilizar para corregir la recursividad izquierda de E. Si acá hubiese alguna otra más, por ejemplo, si hubiera una F, acá también pongo barra F seguido de E'. Y luego, incorporo el nuevo no terminal que estamos utilizando para corregir los problemas de E, y decimos, ese nuevo no terminal se puede derivar en el alfa, que es lo que tengo a continuación de la parte que producía la recursividad de izquierda, perdón, alfa no, que en nuestro caso sería más T. Voy a tratar de hacer prolijito el más para no confundirlo con la T. Esto sería el más T, que esto viene de esta parte de acá. Y siempre le agregamos que este E' se puede derivar en lambda. ¿Sí? Entonces, ¿por qué eso funciona? Porque observen que en esta parte de acá, básicamente, supongamos que, por ejemplo, con estas producciones de acá yo podría hacer A se deriva en A seguido de alfa 1. Ahora podría ser A se deriva en, es decir, ahora esta A que está acá, la derivo en A alfa 2. Me quedaría A alfa 2 seguido de alfa 1. Y por último, cuando me aburrí, cambio esta A por alguna de las beta. Por ejemplo, beta 2, alfa 1. Esa cadena puede ser obtenida desde A. Entonces, ¿cómo la obtenemos en la nueva? Fíjense que son siempre una beta
seguida de todas las alfas que yo quiera, que son las que generaban la recursividad izquierda. Bueno, entonces ahora con esta, que sería la versión corregida, ¿cómo haríamos para generar la misma cadena? A se deriva en, elijo la beta que me conviene, que en este caso sería beta 2. Y beta 2 seguido de alfa prima. Y ahora alfa prima, fíjense que tiene los alfa por delante, entonces ahora hago beta 2, que es lo que ya tenía, y esta prima de acá la derivo en alfa 2 seguido de A'. Y ahora la voy a derivar en alfa 1 seguido de A'. Y por último, A', esta la derivo en lambda y obtenemos la misma cadena que antes, ¿sí? La observación de esto es que siempre que hay algo que tenga recursividad izquierda, puede generar cadenas que son algo que aparecen una única vez, seguido de la parte que tiene recursividad izquierda todas las veces que yo quiera. Entonces la idea fundamental es que en el viejo método aparecían primero las partes de la recursividad izquierda y por último, adelante de todo, lo que no tenía recursividad izquierda. En la nueva versión hacemos aparecer primero lo que no tiene recursividad izquierda y por atrás, esa es la clave, ahora como recursividad derecha, hacemos aparecer todo lo que antes aparecía como miembro de la recursividad izquierda. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Sí, se entendió. Muy bien. Bueno, listo, entonces volvemos al ejemplo que teníamos antes y vamos a hacer lo mismo con T. Si ahora pensamos, ahora tenemos T se deriva en T por F y T se deriva en F. Entonces, esto que está acá sería lo que es alfa 1 en la teoría y esto sería beta 1. Entonces, ¿cómo corregimos lo de T? Ahora vamos a poner T se deriva en lo que no tiene recursividad izquierda, que sería la F, seguido de un nuevo T', que va a ser un nuevo no terminal, y ese nuevo no terminal T' se deriva en lo que está a continuación de la recursividad izquierda, asterisco F, seguido de ese mismo no terminal. Ah, perdón, en este de acá me olvidé de poner el E', o sea que era este de acá. Y por último, T' se deriva en lambda. ¿Sí? Bueno, y después la F queda tal cual como está porque la F no tenía problema. F se deriva en paréntesis, paréntesis, F se deriva en ID y F se deriva en NUM. ¿Sí? Entonces, esta gramática genera lo mismo que antes, pero ya antes le habíamos sacado el problema de la ambigüedad, la asociatividad y la precedencia. Y ahora encima debería ser LL1. Vamos a comprobarlo. Entonces, si le calculamos los símbolos directrices a esta producción, serían, observen que T ahora ya no es anulable porque tiene esta F. ¿Sí? Entonces, como T no es anulable, los símbolos directrices de esta producción son los primeros de T. Y los primeros de T serían los primeros de F, y los primeros de F siguen siendo los mismos que antes, y de NUM y paréntesis que abre. Pero igualmente ahora ella no va a tener nunca problema porque E tiene una sola producción. Veamos ahora con E'. ¿Cuáles serían los símbolos directrices de esta de acá? Como comienza en un terminal, el símbolo directriz es más. Ahora veamos los símbolos directrices de... Esperen que voy a hacer un poquito más de lugar. Los símbolos directrices de E' se derivan en lambda. ¿Sí? Acá como el lado derecho es anulable, ¿se acuerdan? Teníamos que poner lambda, o vacío si ustedes preferían, unión los siguientes de E'. Y los siguientes de E' eran, me tenía que fijar, primero si E' era el símbolo distinguido, que no lo es. Segundo, si E' estaba del lado derecho de una producción seguido de algo, que no lo está. Y tercero, si E' estaba en la extrema derecha del lado derecho de una producción. E' está en este caso en la extrema derecha del lado derecho de una producción de E. Entonces, esto me quería decir que los siguientes de E son un subconjunto de los siguientes de E', con lo cual tengo que calcular los siguientes de E e incorporarlos a los símbolos directrices de esta producción. Ahora, para los siguientes de E, me fijo si primero es el símbolo distinguido, sí, entonces acá tengo que agregar un numeral.
Segundo, me fijo si E está en la extrema derecha del lado derecho de una producción, no está. Y tercero, si E está en el lado derecho de una producción seguido de un terminal. En este caso sí está seguido del paréntesis que cierra, entonces lo agrego ahí. Fíjense que ahora las dos producciones de E' tienen intersección vacía, que era lo que yo quería, ¿sí? Ahora, para el caso de T, para esta producción tengo los primeros de F, que serían ID, num y paréntesis que abre. Para esta producción va a ser asterisco porque comienza en un terminal. Y para T se deriva en la palabra vacío, vamos a tener la palabra vacío. Y ahora tenemos que agregar los siguientes de T'. Para calcular los siguientes de T' tenemos que ver si T' está del lado derecho seguido de algo, que no lo está. Y tenemos que ver si T' está en la extrema derecha del lado derecho de una producción. Está en una producción de T', que eso no me agrega nada, porque los siguientes de T' obviamente son siguientes de T', y T' también está en la extrema derecha del lado derecho de una producción de T. Entonces quiere decir que los siguientes de T van a estar incluidos en los siguientes de T'. ¿Sí? Esta producción de acá me quiere decir que los siguientes de T van a estar incluidos en los siguientes de T', que es lo que yo estoy intentando calcular. Y ahora, los siguientes de T me tengo que fijar. ¿T es el símbolo distinguido? No. T está en la extrema derecha de alguna producción. Vamos por orden. T está seguido de algo en el lado derecho de alguna producción. Sí, T está seguido de E' en esta producción y en esta. Entonces quiere decir que los primeros de E' son siguientes de T. Y los primeros de E' es el símbolo más. ¿Sí? Las cosas que pueden aparecer al principio de una derivación de E' es el símbolo más. Entonces quiere decir que acá voy a tener el símbolo más. Y a su vez, observen que E' es anulable por esta producción de acá. Entonces, como E' es anulable, yo podría pensar como que T está en la extrema derecha de una producción de E', con lo cual los siguientes de E' son siguientes de T. Pero los siguientes de E' habíamos dicho que eran los siguientes de E. Y en los siguientes de E dijimos que teníamos el símbolo de fin de cadena y el paréntesis que cierra. Entonces quiere decir que estos tres bichos los tenemos que incorporar acá. Vamos a tener que poner el más, el símbolo de fin de cadena y el paréntesis que cierra. Pero afortunadamente ninguno de ellos coincide con asterisco. Entonces quiere decir que hasta ahora corregimos los problemas. Esta no va a tener problema porque comienza en un terminal, es paréntesis que abre. Esta no tiene problema porque va a ser ID. Y esta no tiene problema porque va a ser num, que son tres terminales distintos. Entonces, como ven, la nueva versión de la gramática de las expresiones, a lo que ya corregía la versión 2 sobre la versión 1, corrige que esta no es recursiva izquierda y como todos los símbolos directrices que corresponden a un mismo no terminal tienen intersección vacía, de Yapa es LL1. Bueno, ¿se entendió la idea? Sí. ¿Sí? Muy bien. De nuevo, en realidad los conceptos del L1 no son tan complicados. Lo que sí hay que tener muy aceitado, como les dije en la clase pasada, es el cálculo de primeros y siguientes. Bueno, yo les diría, si les parece, para que no se les haga tan pesado, ¿les parece que hacemos un recreo de 10 minutos? Pongámosle hasta 8 y 10, son 19:57. 8 y 10 seguimos. Y yo calculo que para que lo de hoy no se haga tan pesado, les tengo que mostrar. Existe una forma más de recursividad izquierda que se puede presentar. Les muestro un ejemplo de eso. Les muestro un ejemplo de factorización. Hacemos dos ejercicios de la guía que no son muy largos. Y por hoy ya terminamos porque ya tendríamos casi todo este tema completo, ¿sí? Bueno, entonces esperen que voy a pausar la grabación. Esperen que la pauso desde acá.
Bueno, ahí está. Ahí les comparto de nuevo. Bueno, antes de continuar con el otro problema que puede haber, miren este ejemplo, esta gramática. Bueno, acá sí, obviamente, tenemos el problema que en la A está lo que estábamos charlando recién, que se llamaba recursividad izquierda, pero en realidad, si corregimos ese problema con respecto a ver, por ejemplo, si intentamos hacer para esta parte de acá, ¿no? A se deriva en S de A', que es lo que hicimos recién, barra A', que sería considerando a este como beta 1 y a este como beta 2, ¿sí? Y luego, ¿se acuerdan que venía A', sería CA' barra lambda. Sin embargo, acá el problema no está solucionado es decir, está solucionado el problema de A, pero miren lo que puede pasar. Yo comienzo en S. S se deriva en A barra A, y ahora la A la derivo con esta de acá. Se deriva en A es lo que estoy derivando, se deriva en S de A' y la A que ya tenía. Entonces fíjense que con un salto de diferencia apareció un problema de recursividad con respecto a S. Eso se llama recursividad izquierda indirecta, que es cuando no aparece, es decir, es un problema de recursividad en S, pero que no está presente en las producciones de S, sino que aparece después de uno o dos niveles de derivaciones. Bueno, ese problema de recursividad indirecta es más raro y también es más problemático de resolver, pero puede aparecer. Bueno, primero, ¿se entendió cuál es el problema de recursividad indirecta? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, voy a volver para tener como referencia de nuevo, a copiar de nuevo las producciones originales de S. S se deriva en AA barra B. Vamos a hacer lo voy a copiar por separado para que se vea una idea. S se deriva en B. A se deriva en AC. A se deriva en SD. Y A se deriva en lambda. Esa era la gramática original. Bueno, para eliminar la recursividad indirecta hay que aplicar un algoritmo más complicado, que es este que está acá. Como primer paso, y antes que me olvide, acá en lugar de ser desde i igual j hasta n con i distinto de j, acá tiene que decir i menos 1. Es decir, para j igual 1 hasta i menos 1. Pues si no, no funciona del todo. Bueno, entonces, la idea para este algoritmo es así. Lo primero que uno tiene que hacer es, para seguir, como este algoritmo trabaja con los no terminales como si estuvieran nombrados por subíndices, uno toma los no terminales, que en nuestro caso son S y A, y los renombra. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que A1 para nosotros va a ser S, y A2 para nosotros va a ser A. En realidad se pueden renombrar de cualquier manera, pero generalmente uno le llama a uno al que es el símbolo distinguido, pero no es obligatorio.
Bueno, segundo. Como ven ahí, en realidad este algoritmo, y en realidad el de recursividad izquierda completa también, es decir, el de recursividad izquierda directa, que es el que le mostré antes también, requieren que la gramática no tenga símbolos anulables, pero eso es nada más, simplemente es perdón, se me borró la palabra, un requerimiento teórico para garantizar que la demostración matemática, o sea, para que la demostración del algoritmo garantice que hay resolución. En la práctica muchas veces, como en lo que yo hice acá arriba, si hay una producción lambda, simplemente se lo trata igual. Lo que puede pasar es que cuando yo lo resolví, calcule los símbolos directrices y todavía siga habiendo problemas, entonces ahí sí, lo que tengo que hacer es volver para atrás, corregir los símbolos anulables y después aplicar el algoritmo. Pero la mayoría de las veces uno aplica este algoritmo sobre producciones que derivan en lambda y no pasa nada. Si uno lo aplica con producciones que derivan en lambda y el problema no se corrige, ahí sí, uno lo hace por partes, ¿no? Primero corrijo la parte de los símbolos anulables, como hicimos la clase pasada, y después aplico este algoritmo. Bueno. Muy bien. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí, se entendió. Muy bien. Listo, gracias. Bueno, entonces, primer paso, renombrar los no terminales para que se llamen A1, A2 o B1, B2, lo que ustedes quieran, pero que dependan de los subíndices. Segundo, corregir esto. Entonces ahora la idea es así. Iteración número 1. Esto sería cuando en el ciclo de afuera I vale 1. Si I vale 1, en el ciclo de adentro, J, fíjense que tiene que ir desde 1 hasta I menos 1, que en nuestro caso quiere decir que J tendría que ir hasta 0, porque como I vale 1, 1 menos 1 me da 0. Como esto no tiene sentido, porque J no puede comenzar en 1 y tiene que comenzar en 0, quiere decir que este es la primera iteración para I igual a 1, en este caso no aplica, ¿sí? Simplemente no hay que hacer nada. Así que pasamos a la iteración número 2, que es cuando I es igual a 2. ¿Sí? Y que en nuestro caso n precisamente sería el paso final porque es el número total de no terminales. Entonces, para I igual 2, J va desde 1 hasta 2 menos 1, que es 1. Es decir, que J tiene una sola aplicación, que es cuando J es igual a 1. ¿Hasta ahí me siguieron? Muy bien. Entonces, ahora dice, cada producción del tipo, que en nuestro caso sería A sub I, sería A sub 2, se deriva en A sub J, que para nosotros es A sub 1, seguido de gamma. Y en nuestro caso, a su vez, A sub 2 es A, o sea, A se deriva en S seguido de gamma, porque para nosotros A sub 1 es S. Entonces tenemos que ver si en nuestras producciones tenemos alguna que sea A se deriva en S seguido de algo. Que la que tenemos es esta de acá, ¿sí? Tenemos, en nuestro caso, sería A se deriva en S seguido de D, con lo cual esta D seguiría nuestro gamma. Entonces dice que si tenemos algo de ese estilo, tenemos que reemplazar, o sea, y fíjense que lo que está, entonces, gamma es D, y fíjense que A sub J en nuestro caso es S. Entonces, delta 1, delta 2, delta K serían los lados derechos de las producciones de S, ¿sí? Este para nosotros sería A sub J. Entonces, delta 1 sería esto, y delta 2 sería esto, ¿sí? Entonces dice que tenemos que sustituir esa producción, esta de acá, por las producciones A,
es decir, A sub i, que en nuestro caso es A sub 2, que para nosotros es precisamente A, se deriva en delta 1, que sería AA, seguido de gamma, que en nuestro caso es D, barra B, seguido de D. Eso sería reemplazar esta que está acá, que es esta, por estas que están acá, que serían estas. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Muy bien. Bueno, entonces veamos cómo nos va quedando la gramática hasta el momento. Entonces ahora nuestra gramática tiene S se deriva en AA, S se deriva en B porque en S no hicimos nada, y ahora las nuevas producciones de A son A se deriva en AC porque esa no la tocamos, y la que era A se deriva en S se convirtió en A se deriva en AAD, A se deriva en BD, y A se deriva en lambda porque esa no la tocamos. Bueno, y dice, lo que podría pasar es que después de esta sustitución, lo que sí exista es recursividad izquierda directa en A. ¿Sí? Pero la recursividad izquierda directa es la que aprendimos a resolver hace un ratito. Es decir, este método que se llama eliminación completa de recursividad izquierda o recursividad indirecta, lo que hace es, las que tienen recursividad indirecta, que se acuerdan que el problema era con S, reconvertir las producciones de A para que todas las recursividades pasen a ser directas. Fíjense que tengo A con A y A con A. ¿Sí? Eso es esencialmente lo que hace este método. Y ahora en esta, o sea, esto sería según el algoritmo que acabamos de aplicar. Y ahora en esta de acá, eliminar recursividad directa. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Es decir, todavía no lo terminamos, ¿no? Pero hasta el momento se entendió la idea. Sí, sí, va. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, hacemos la vieja eliminación de recursividad directa, o sea, en S no hay que hacer nada, S se deriva en A, S se deriva en B. Entonces, bajo lo viejo que veníamos haciendo, ¿se acuerdan? Lo que estaba seguido de la A era lo que llamábamos alfa 1 y alfa 2, y este sería beta 1 y beta 2 porque son los que no tienen problema de recursividad. Entonces el algoritmo decía que A se deriva en cada uno de los beta, que en nuestro caso sería BD, seguido de un nuevo no terminal A'. Es decir, la costumbre es ponerle el mismo nombre con una prima, pero si le quieren poner B, mayúscula o cualquier otro nombre, por supuesto que es lo mismo. Y si hago lambda seguida de A', me queda solamente A'. Y ahora en el nuevo no terminal, A' se deriva en los alfa, que en nuestro caso sería C, seguido del nuevo no terminal. El otro que sería AD, seguido del nuevo no terminal. Y el nuevo no terminal que se deriva en lambda. Entonces ahora esta gramática no tiene ni recursividad izquierda directa ni recursividad izquierda indirecta. ¿Sí? Es decir, la idea es que con el for de afuera, lo que va haciendo este algoritmo es, va trasladando la recursividad indirecta de un paso a la vez hasta que queden todas directas y por último corrige la recursividad directa. Bueno, ¿se entendió la idea? O sea, este último que dice recursividad directa es lo que habíamos hecho antes de ir al recreo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa en todo caso luego lo miran o miran el video cuando lo suba. Y si algo no se entiende, la clase que viene lo charlamos.
Bueno, yo diría que ahora vayamos directamente a hacer un par de ejercicios de la guía. Luego les muestro dos cosas más, es decir, les muestro dos cosas más que son dos ejercicios de la guía y falta un comentario teórico y por hoy ya estaríamos. El 1 y el 2 los estuvimos discutiendo en la clase pasada, así que vamos a ir al primer ejercicio del 3, que es este de acá. No, no era eso lo que quería hacer. Lo que quería hacer era pasarlo a una hoja nueva. Entonces, vamos a ver qué pasa con este ejercicio. Bueno. Dice, como primero, fíjense que tengo una gramática que tiene, lo voy a agrandar un cachito más. Fíjense que tenemos una gramática que tiene solamente dos producciones. Y me pide primero calcular los símbolos directrices de las producciones. ¿Sí? Entonces dice, calcular los símbolos directrices de S se deriva en 0, S1. Y los símbolos directrices de S se deriva en 0, 1. A ver, ¿qué les parece? ¿Cuáles son los símbolos directrices de la primera producción? 0. 0, muy bien. ¿Y de la segunda? 0. 0, muy bien. Entonces, como ven, acá tenemos un problema. Esto significa que no es el L1, que es el algoritmo que estamos intentando aplicar. Pero ahora les pregunto, ¿tiene recursividad izquierda? No. No. Entonces, acá el problema es que ven que ambas empiezan con 0. Lo podríamos considerar desde un punto de vista de cadenas como una especie de factor común. Entonces, este es el segundo problema que se llama factorización, que aún no había aparecido y que es así. Si yo tengo las producciones de A que son del tipo alfa, beta, barra alfa, gamma, barra delta, entonces yo lo que puedo aplicar es el siguiente algoritmo. De las producciones que comienzan con lo mismo, que son esta y esta, es como que saco la máxima subcadena que tienen en común, que sería alfa, y ahí eso lo mando a otro no terminal, A'. Fíjense que como delta no tiene ningún problema, lo dejo tal cual como está. Y en A', que sería el nuevo no terminal, que lo podría derivar en beta. O sea, fíjense que en A' iría lo que está después de alfa. Lo que está después de alfa en un caso es beta y en el otro caso es gamma, barra gamma. Y eso en general, esa técnica debería corregir el problema cuando tengo un factor común en ambas producciones. Así que en este caso, ven que dicen, si en el caso de no serla, intentar dar una gramática equivalente que sí lo sea. Las cosas que yo puedo hacer para intentar convertir una gramática que no es el L1 en una que sí sea es aplicar el algoritmo de recursividad izquierda o este algoritmo que les estoy mostrando que se llama factorización, y en ese orden. Si una gramática tiene problema de recursividad izquierda y tiene problema de factorización, primero aplico el de recursividad izquierda y luego aplico el de factorización. Es por una cuestión práctica que en general la técnica esta de factorización, quizás acá estaba la alfa que no hay ningún problema, pero quizás la beta, esta beta comienza con una A. Entonces el hecho de aplicar el algoritmo de factorización puede hacer que introduzca algún problema de recursividad izquierda que antes no tenía. ¿Sí? Entonces, muchas veces al corregir primero... Al corregir... al corregir primero
lo de recursividad izquierda, se corrigen indirectamente algunas cosas de esto de factorización. Igualmente no es nada matemático, ¿sí? Es simplemente una recomendación heurística que se recomienda primero intentar corregir la recursividad izquierda y luego la factorización. En este caso en realidad no había problema de recursividad izquierda, simplemente les menciono en el caso que estuviesen presentes las dos. Bueno, ahora si vamos a corregir la factorización, entonces extraemos el mayor factor común, que sería el 0, y vamos a otro no terminal, que incluso no hace falta que se llame C', le podemos poner de nombre A, y la A ponemos lo que está a continuación del factor común, que sería esto y esto. Entonces esta se deriva en S1, y la A se deriva en 1 por esta de acá. Entonces ahora vemos qué pasa con los símbolos directrices. Los símbolos directrices de S se deriva en 0A, sería 0 porque 0 es un terminal, igualmente S ahora tiene una sola producción, así que no hay problema, y los símbolos directrices de estas dos. Entonces, para A se deriva en S1, tenemos, como S no es anulable, los primeros de S, y los primeros de S son un 0, y como 1 es un terminal, acá me queda 1. Entonces, como ven, si a este conjunto lo llamamos M, y a este lo llamamos P, como M intersección P es vacío, entonces quiere decir que G', la gramática modificada, ahora sí es el L1. ¿Se entendió la idea? Sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ahora bien, en el punto C, construir la tabla que fue lo que hicimos hoy más temprano. Entonces, ¿se acuerdan que acá poníamos los terminales y el símbolo de fin de cadena en la columna? Ah, una cosa que me olvidé decirle. En el libro del dragón, la tabla esta está al revés, coloca en realidad los no terminales en la columna y los terminales en la parte superior, pero no hay ningún tipo de, problema, porque en realidad, el sí, en ese caso, en el algoritmo este que usamos hoy más temprano, que era este de acá, en el caso del libro del dragón, digamos, estos dos están en el orden intercalado, pero es exactamente lo mismo porque lo importante es simplemente no es como estén ubicados en las filas y en las columnas, sino que cada cosa simplemente que cada cosa que tenemos ahí en la tabla no haya más de una entrada para el mismo casillero, ¿sí? Así que yo voy a seguir la costumbre que está en las diapositivas, pero si lo hacen como está en el libro del dragón es exactamente lo mismo. Bueno, entonces ahora decíamos, la única producción de S es S se deriva en 0A, y entonces en la intersección de fila 0 y columna S pongo esta producción. S se deriva en 0A. Ahora, con respecto a las producciones de A, el 0 está en la intersección, el 0, perdón, corresponde a la producción de A, que se deriva en S1, entonces en la intersección entre 0 y A, ponemos que S se deriva en S1, perdón, A se deriva en S1, y por último, el 1 corresponde a la producción A se deriva en 1, así que en la intersección de 1 con A ponemos que A se deriva en 1. Y esta sería la tabla para el analizador sintáctico descendente predictivo. Esta parte de acá se las dejo a ustedes de tarea para que además le agarren la mano al algoritmo. Sería hacer esto que hicimos acá, ¿no? No. Sería hacer esto que hicimos acá,
con pero con esta tabla y esta cadena. Y la gramática ya modificada, por supuesto. Bueno, ¿esa se entendió la idea? ¿Podría repetir cuál era el algoritmo, profe? ¿O el nombre, Es el, aunque sea? no tiene nombre, no tiene nombre. Es Ah, el listo. algoritmo, o sea, está donde se arma la tabla y el que sigue en la diapositiva siguiente. Ok. O sea, es el que es para parser predictivos con parser predictivos con tabla este. Ah, perfecto. O sea, sería lo mismo que hice yo en el ejemplo ese que tenía el signo de admiración y el signo de pregunta, pero con este. ¿Sí? Pues digamos, no es muy difícil, pero como esta cadena tiene 6 caracteres y estas producciones derivan de a uno, va a quedar medio Largoski. Bueno, y diría que como para ir cerrando lo de hoy, veamos este ejemplo que es un poquito más intrincado. Bueno, acá la idea es más o menos lo mismo. ¿Sí? Una primera cosa que sí voy a hacer es, acá está escrito más como si fuera de la vida real, pero yo simplemente para escribir menos voy a reescribir la gramática como S se deriva en lugar de etiqueta voy a poner L, y en lugar de instrucción voy a poner IE simplemente para escribir menos, si no, no es por ningún motivo matemático. L se deriva en ID seguido de 2 puntos, L se deriva en lambda porque yo estoy usando la L como si fuera etiqueta, la I que yo estoy usando como instrucción se deriva en ID, 2 puntos igual, E, E se deriva en ID más ID, y E se deriva en ID por ID. O sea, es la misma gramática que está ahí, pero simplemente para escribir menos. Bueno, a ver, ¿qué pasa si nos ponemos a calcular los símbolos directrices de esto? Si calculamos los símbolos directrices de S se deriva en LI, no, esa flecha es una mala idea, vamos a hacer así. Todas las cadenas de L comienzan en ID, pero observen que L es anulable, con lo cual podría quedar primero esta I, pero la I también comienza en ID, así que el único símbolo directriz de acá es ID. Los símbolos directrices de L se deriva en ID 2 puntos, es ID porque es un terminal, y ahora hay que trabajar un poquito más. Como el lado derecho es anulable, tenemos que poner lambda, y los siguientes de L. Los siguientes de L van a ser los primeros de I. Y los primeros de I es ID, o sea que acá va ID. Y fíjense que acá ya tenemos un problema, porque tenemos ID en las dos producciones de L. Para esta producción va a ser simplemente ID porque es un terminal, para este va a ser ID porque es un terminal, y para este va a ser ID porque es un terminal. Y acá también tenemos un problema porque ambas producciones de E contienen ID como símbolo directriz. Bueno, primera pregunta. ¿Se entendió ese cálculo de símbolos directrices? Sí, sí. Muy bien. Bueno, acá hay una cuestión que es la siguiente. Observen que no hay recursividad de izquierda y sí hay claramente acá un problema de factorización en E. Pero el problema es que esto de acá en realidad no tenía nada que ver con E, sino que este ID es por este de acá y este ID era por este de acá. O sea que por más que corrijamos la factorización de E, ese problema no se va a corregir. ¿Sí? ¿Se llegan a dar cuenta de eso? Que por más que corrijamos la factorización de E, el problema en L no se va a corregir. ¿Podría repetir por qué era?
porque este ID de acá es por este de acá. Y este ID de acá es porque estábamos calculando, o sea, los siguientes de L y los siguientes de L son los primeros de I y los primeros de I son ID por ese de acá. O sea que son ID pero por dos motivos distintos. ¿Sí? Ah, listo. Ok. Entonces, acá la factorización va a corregir el problema de E, pero no el de L. Y recursividad izquierda no hay. Entonces, las dos técnicas que vimos para tratar de arreglar una gramática y convertirla en LL1 acá no funcionan. Entonces, existen en realidad tres métodos para intentar corregir una gramática y hacerla LL1. Y se suelen aplicar en este orden. Primero, corregir la recursividad izquierda, que acá no hay. Segundo, corregir la factorización, que acá hay, pero no va a solucionar el problema de L. Y tercero, lamentablemente, la tercera manera es intentar ver qué genera esta gramática y reescribir la gramática, ya sea parcialmente, es decir, reescribir alguna parte de la gramática de nuevo, o reescribirla de cero totalmente. Que es, digamos, por supuesto, a lo que uno nunca quiere llegar, pero es lamentablemente lo que va a haber que hacer en este caso. Una cosa así importante de destacar antes de que vean lo que vamos a hacer es tengan en cuenta que 2 puntos y 2 puntos igual son dos terminales, dos tokens distintos. ¿Sí? O sea, este 2 puntos igual podría haber sido tranquilamente igual, pero lo importante que noten es que si tenemos 2 puntos y 2 puntos igual, tienen intersección vacía porque son cosas distintas. Bueno, entonces acá la solución para intentar corregir esto es la siguiente. Como en el punto A no es LL1, y la recursividad izquierda y factorización no funcionan, o mejor dicho, recursividad izquierda no hay y la factorización solamente corrige una parte, tenemos que intentar reescribir toda la gramática o una parte de la gramática para tratar de hacerla LL1. Entonces lo que vamos a hacer es, si ustedes observan, todas las cadenas de esta gramática son de una de dos tipos. Son ID, dos puntos, ID, dos puntos igual algo, o directamente ID, dos puntos igual algo. Por el hecho de que esta etiqueta, que es nuestra L de acá, es anulable. Podría estar o no estar. O sea, dicho de otro modo, estas etiquetas son como las que aparecen en el tiny que yo las dice. Sería una como L1, acá hay una asignación, y también podría tener una asignación sin la etiqueta. Entonces yo lo podría pensar de la siguiente manera. Lo podría pensar como que puede ser un ID, como que podría ser un ID, y a partir de ahí continuar con 2 puntos, o podría ser un ID y a partir de ahí continuar con el 2 puntos igual. Entonces, una solución que podríamos hacer es la S, directamente ponerle con nombre y el apellido, que todo lo que se derive de S va a comenzar en ID, ya sea por esta de acá o por esta de acá, y recién a partir de ahí poner algo similar a lo que teníamos antes, que era L, I. Y ahora, ¿qué cambio? Ojo que este L que está acá ya no es el L que está acá, porque ahora van a ver que es algo distinto, sino como para mantener la idea. Y ahora el L, ¿en qué lo vamos a derivar? Como en realidad este ID de acá ya está puesto acá, lo vamos a derivar directamente en 2 puntos. Entonces ese lo vamos a usar cuando el ID que ponemos acá es el de una etiqueta. Y después simplemente también lo vamos a derivar en lambda, para el caso que querramos continuar sin la etiqueta. Pero en el caso de que este sea lambda, estaríamos cayendo en este de acá. Y el ID este, en el caso de que L sea lambda, que no vamos a poner estos 2 puntos, va a ser el ID que ya acá se está asignando. Entonces acá directamente el I lo comenzamos derivando en 2 puntos E. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de lo que estoy haciendo? Ah, perdón. Para un caso como este, Perdón, como este ID ¿y es había este de dos acá. puntos seguidos ahí?
¿Cómo? O sea, no te quedarían dos Sí, puntos seguidos. sí, sí, es lo que iba a decir, que me olvidé de poner un ID acá. Ah, bien. O sea, para el caso que tengo que generar este. O sea, este ID sería este, el 2 puntos sería el 2 puntos, y lo que me olvidé es el segundo ID. Que lo importante es que en lugar de ponerlo en ish, ponerlo acá atrás. ¿Sí? Pero sí, gracias, me había olvidado. Bueno, y después sí, el resto no. Ah, y en E sí tenemos que corregir la factorización, pero la común y corriente. Así que acá ponemos E, podríamos ir a E' o a F, como ustedes quieran, y E' se deriva en más ID, y E' se deriva en por ID. Sí, esa sería la factorización que les enseñé a corregir hace un ratito, no me acuerdo dónde, en esto de acá. Bueno, ¿se entiende la idea? Es decir, en este caso la corrección resultó de la observación de lo que genera el lenguaje, ¿sí? No de ninguna regla matemática, porque lamentablemente las dos reglas matemáticas, que eran la recursividad izquierda y la factorización, digamos, no funcionaban en este caso. ¿Qué les parece? ¿Podemos seguir a calcular los símbolos directrices? ¿O quieren preguntar algo? Sí, sí, se entendió. Ok, bueno. Entonces, listo, calculamos los símbolos directrices. A ver, porque está bien, yo la reescribí, pero esto no quiere decir que es decir, hay gramáticas que no son el L1, por más que uno las reescriba, nunca le va a quedar. Entonces, en este caso, el símbolo directriz de esto sería ID. El símbolo directriz de esto sería 2 puntos, porque comienza en un terminal. Y ahora vamos a ver en este, que era medio peligroso. L se deriva en lambda. En este caso, tendría, bueno, lambda y los siguientes de L. Los siguientes de L van a ser ahora los primeros de I. Y los primeros de I es 2 puntos igual. Acuérdense que 2 puntos igual y el 2 puntos solo no tienen nada en común, son dos tokens distintos. ¿Sí? Entonces ahí solucionamos ese problema. Este le calculamos los símbolos directrices, pero problema no va a tener porque tiene una sola producción, va a ser 2 puntos igual. Este va a ser ID y tiene una sola producción, no va a haber 2 puntos, no va a tener problemas. Y acá no va a haber problemas porque ahora uno comienza en más y el otro comienza en asterisco. Perdón, Hernán. Dos puntos iguales, un solo no terminal. 2 puntos iguales, un solo no terminal. Sí, Ah, fíjate que acá tenemos el igual y el 2 puntos igual. bien. Sí, en realidad el 2 puntos igual lo podríamos haber pensado solamente como igual, lo que pasa es que lo copiase de un libro y no me molesté en cambiarlo. Pero sí, por eso les dije hoy que era importante, porque si no iba a parecer que no corregíamos nada. Perfecto, gracias. Bueno. Bueno, después creo que no van a tener problemas, o sea, esto sería la tabla, que es lo que hicimos en los dos ejemplos anteriores, y hacer el seguimiento de una cadena. Lo que sí, para hacer el seguimiento de esta cadena la tienen que escribir como ID, que sería asignación ejemplo, sería un ejemplo de un ID, 2 puntos, ID, que sería el reemplazo de A, 2 puntos igual, ID más ID. ¿Sí? Para que puedan hacer el seguimiento de la cadena, lo tienen que reescribir así. Pero diría que lo practiquen ustedes de tarea. Bueno. Les comento unas últimas cosillas y después veo qué pregunta me quieren hacer. A ver, ¿dónde estábamos? Estábamos por acá. Bueno, esto era la eliminación completa de recursividad izquierda. Acá estaba el ejemplo corregido también que yo ya se los había mostrado antes del recreo, de la gramática de las expresiones, versión 3. Esto es simplemente para mostrar que ahora se corrigen los problemas que quedaban en el árbol. Esto es el ejemplo de
esto es factorización con un ejemplo. Lo que pasa, este es un ejemplo de la vida real porque más allá de lo raro que parece esto es lo que pasa con la sentencia if. Esto sería if, else, then, algo, else, algo. ¿Sí? O sea, es como se suele escribir en las gramáticas de los lenguajes de manera abreviada, la parte donde se genera el if, else y el if solito. Esto sería if, else, then, algo. Pero digamos, acá está la teoría de la factorización que les mostré hace un rato. Bueno, y esto que quedan 3 o 4 nada más, como es un poquito más complicado, dejemos que se les asienten las ideas de esto que vimos hoy, y la clase que viene terminamos esto, que son 4 o 5 diapositivas, y seguramente ya vamos a hacer la presentación del TP número 2. ¿Sí? Bueno, y quedan 2 ejercicios también de la guía, que también los vamos a hacer la clase que viene, pero que en un principio son más sencillos que los que resolvimos hoy. El número 5 en realidad, el número 5, una vez que corrigen la factorización, tiene un problema de factorización. Una vez que lo corrigen con el algoritmo teórico se arregla, no hay que hacer nada raro como en el 4. Y el 5 sí, van a tener que pensarlo un cachito, cómo reescribir la gramática para que haga lo mismo, es decir, no tiene recursividad izquierda y la factorización ahí no funciona, pero comparado al que yo acabo de hacer es mucho más simple porque tiene solamente 2 producciones. Observen claramente que ese lenguaje lo que hace es generar cadenas que tienen un número par de AES, o sea, sería reescribir una gramática que haga eso, pero sin tener problemas de factorización y listo. ¿Sí? Así que bueno, yo diría que esos igual los vamos a hacer al comienzo de la clase que viene, pero que por ahora los vayan pensando ustedes. Y quedan, bueno, más o menos 4 diapositivas de teoría, así que veremos eso, veremos los 2 ejercicios que quedan, veremos la presentación del TP2 y seguramente en la segunda mitad de la clase que viene ya podamos empezar con parsers ascendentes. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Se podría volver a explicar lo del tema de la E', de lo último que hiciste, la parte B? O sea, lo de la E' Queda es lo que les había relacionado. mostrado, sí, lo que les había mostrado en la teoría. O sea, vos tenés que, o sea, no es, esa parte no es inventada, digamos, con astucia, sino que es, vos sacás el factor común más grande, que es este, lo escribís acá, ¿sí? ¿Ves? Ambas comienzan en Ok. ID, y acá lo mando a un no terminal nuevo, y en ese no terminal nuevo pongo la parte distinta. Perfecto. Sí, Eso solo es lo que se hizo. en esa parte y en la parte de arriba la tuve que reescribir, pero no basándome en ningún algoritmo, sino creativamente. Es el problema que hay cuando no funciona. O sea, la factorización y la recursividad izquierda se pueden intentar, pero no garantizan que arreglen el problema. Cuando el problema no se arregla, lamentablemente hay que solucionarlo manualmente. Perfecto. Ahí está. Gracias. Muy bien. ¿Otra duda? ¿No? Bueno, yo diría, pues, me parece que en esta versión es más pesada. Yo diría, por hoy dejar acá, salvo que ustedes quieran quedarse, es decir, no voy a explicar nada nuevo. Si ustedes quieren quedarse en la reunión a preguntarme cosas, no hay ningún problema. No, está bien. Muy bien.